Cartas al futuro. La historia de una mujer que nunca dejó de creer. La habitación de las cartas. Elena se sentaba todos los días en el mismo rincón de la habitación. Sobre la mesa, papeles amarillentos, bolígrafos viejos y una lámpara débil. Siempre le escribía a alguien que todavía no existía. Era su versión del futuro. A su hija Ana le pareció una locura, pero lo respetó. Elena escribió porque el mundo real era demasiado seco para sus sueños. El ritual. Cada mañana, antes del desayuno, doblaba cuidadosamente los papeles. Escribía fechas futuras en sobres: 2035, 2040, 2055. Todo lo guardaba en una caja de 1900, madera que olía a nostalgia. Su nieto Rafael la observaba con curiosidad y algo de miedo. ¿Por qué la abuela le escribe a alguien que no conoce? Le preguntó a su madre. El pasado oculto Ana, la hija, nunca entendió la razón. Pensé que era solo cosa de personas solitarias, pero dentro de esas cartas había un dolor no expresado. Recuerdos de un amor perdido, de una infancia robada, de sueños pospuestos. Elena nunca dijo qué motivó realmente esos escritos, pero escribía como si respirara. El cartero curioso Paulo, el cartero se dio cuenta de que en la casa de Elena nunca había entregas. Un día, ella le entregó una carta sellada. «Dejado al destino», dijo sonriendo. Paulo se rió sin entender, pero aceptó, y cuando lo abrió por curiosidad, vio que no había remitente, solo poesía. Las noches de llanto. Por la noche, Ana oía a su madre llorar suavemente. Él nunca gritó, nunca pidió nada. Simplemente lloré, escribí y guardé. Rafael dibujó una nube junto al nombre de su abuela. «Ella llora cuando llueve dentro», dijo, y Ana empezó a temer que un día aquellas cartas se convertirían en despedidas. La carta perdida. Rafael encontró una de las cartas debajo del sofá. Leyó lentamente, con un corazón pequeño. «Para cuando seas lo suficientemente fuerte para perdonar». Esto le asustó. Se lo entregó a su madre, quien lo rompió en silencio. Helen no preguntó por qué, simplemente tomó la hoja rota y la guardó con el mismo cuidado de siempre. La visita del sacerdote. El padre Estebno visitaba a Elena todas las semanas. Trajo pan y silencio. Se sentaron sin decir nada durante largos minutos, hasta que comentó: «Hay quienes rezan con palabras y hay quienes rezan con tinta y papel». Elena sonrió con los ojos húmedos, porque se sintió comprendida. Cartas. A ella misma. Una tarde Rafael vio a su abuela escribiendo su propio nombre en el sobre. «Leerás esto cuando vuelvas a ser Elena», decía la carta. Como si hablara de renacer, como si se hubiera prometido a sí misma un reencuentro. Era más que escribir, era un ancla para el alma. Rafael no entendía, pero sentía que era sagrado. El cuaderno azul. Elena comenzó a recopilar las cartas en un cuaderno azul con tapa de tela. Ana encontró el cuaderno por accidente y pasó horas leyéndolo. Lloró en silencio. Se dio cuenta que su madre llevaba heridas que nunca quiso ver. Y por primera vez deseó saber quién era Elena antes de que se convirtiera en madre. La fotografía. Dentro del cuaderno había una foto. Elena con un joven sonriente. En el reverso, escrito a mano: «Para cuando el dolor ya no sea una carga». Ana reconoció ese rostro. Era el padre que nunca conoció. Las piezas empezaron a encajar. Y las cartas empezaron a herirla también. La revelación. Ana confrontó a su madre con la foto en sus manos. Elena no tenía miedo, simplemente cerró los ojos. «Se fue antes de que pudiera despedirme», dijo con voz quebrada. Ana no sabía si sentirse enojada o arrepentida. Elena abrió un cajón y entregó otra carta. «Esto era por ti. Nunca tuve el coraje». Ana leyó la carta de amor lentamente. Era una carta de amor no enviada. Elena narró su amor por Daniel, el padre de Ana, y su miedo a perderlo. Reveló que se fue joven, sin saber que sería padre. Ana lloró, pero por primera vez sintió a su madre como mujer. Las palabras eran viejas, pero el amor aún latía. La decisión. Esa noche,
Ana no durmió. Tomó todas las letras del cuaderno azul, separados por fechas, por destinatarios. Leía historias que parecían ficción, pero eran de su linaje. Decidió que no moriría en cajas. Decidió convertir las cartas en un libro. Y en el fondo, sentí que Elena sabía que esto sucedería. El título Rafael preguntaba, ¿cómo se llamará el libro de la abuela? Ana sonrió y respondió, Cartas al futuro. Elena escuchó desde el pasillo y lloró suavemente. No por tristeza, sino porque sentía que su fe silenciosa finalmente había florecido. Lo que era personal se convirtió en semilla, y las semillas no mueren. La entrevista a Beatriz, periodista de una radio local, se enteró del proyecto. Fue a la casa de Elena para entrevistar a madre e hija. Elena estaba nerviosa, pero habló dulcemente. Contó cómo le escribió a una mujer que aún no existía. Beatriz preguntó, ¿y esta mujer llegó? Elena sonrió. Ahora me está escuchando. Las cartas que vuelven días después de la entrevista, decenas de cartas llegaron a casa de Elena. La gente tocada por la historia escribió desde todas partes. Algunos estaban agradecidos, otros confesaron secretos. Ana leyó cada uno con Rafael, y Elena sonrió con los ojos, como si respondiera a todos sin necesidad de escribir. El reencuentro entre las cartas, una firmada por Julio, un nombre que hizo temblar a Elena. Era el hermano que no había visto en 40 años. Había escrito, te vi en el periódico, sentí tu dolor y reconocí el mío. Elena estaba temblando. Ana tomó la carta en sus manos. Era hora de reabrir las heridas para sanarlas. La llamada con el número al final de la carta, Ana hizo la llamada. Julio respondió con voz frágil. Elena cogió el teléfono con manos temblorosas. ¿Eres tú, niña?, dijo. Un largo silencio. Luego solo se oyen sollozos de ambos lados de la línea, y Rafael allí mismo aprendió el sonido del perdón. El visitante Julio llegó un domingo nublado. Llevaba un ramo de jazmín blanco. Elena lo abrazó durante minutos. Hablaron poco. El tiempo había silenciado las penas. Ana los observó con ojos llorosos, y Rafael corrió a buscar una hoja de papel y escribió. Hoy la carta volvió viva. La mesa llena. Aquella noche, la casa estaba llena como nunca antes. Vinieron Julio, Beatriz, el padre Estebno, Paulo el cartero. Elena sirvió sopa y sonrió. Las cartas estaban distribuidas sobre la mesa, como si fueran parte de la comida. Y en cada rostro había un brillo común, el de alguien que había sido tocado por las palabras. La presentación del libro, unos meses después, Ana organizó la presentación de Cartas al futuro. La pequeña biblioteca de la ciudad estaba llena. Elena, tímida, vestía de azul, el color de su cuaderno. Rafael ayudó a distribuir las copias. Julio leyó pasajes en voz alta, y las lágrimas cayeron en silencio entre los aplausos. A diario. Rafael ayudó a distribuir las copias. Julio leyó pasajes en voz alta, y las lágrimas cayeron en silencio entre los aplausos. La dedicatoria. Al final del libro había una dedicatoria, para aquellos que todavía escriben para sí mismos. Elena lo escribió ella misma. Ana la miró con gratitud. Nunca había visto a mi madre tan ligera. Rafael preguntó, «Abuela, ¿estás escribiendo al pasado ahora?» Ella sonrió. «Escribo por la paz». La carta de Rafael inspirado. Rafael comenzó a escribir también. Le escribió a su yo del mañana. Contó secretos, miedos y sueños. Elena leyó con ternura, pero sin interferir. Él lo entendió todo, le dijo a Ana. El ciclo comenzó de nuevo, y el tiempo ya no era una prisión, era un puente. Salud frágil. El invierno llegó con una tos persistente. Elena se quedó más tranquila. Ana insistió en que fuera al médico. «No tengo miedo», dijo. «Ya lo he escrito todo». Rafael no quería dormir. Sintió que algo invisible lo despertaba en las primeras horas de la mañana, como si el alma se despidiera. El último sobre una mañana gris, Ana encontró un sobre suelto sobre el escritorio, en letras suaves. «Para cuando ya no esté». Lloró antes incluso de abrirlo. Se sentó en la silla de su madre, abrazó la carta y la leyó.
Fue sencillo. Si no estoy aquí es porque me he convertido en papel. Léeme siempre. Adiós, Elena. Partió en un amanecer sereno y sin dolor. Tenía la cabeza apoyada en el cuaderno azul. Ana le sostuvo la mano hasta su último aliento. Rafael colocó la última carta debajo de la almohada. Julio cerró los ojos y murmuró. Se fue en el momento justo. Y la casa quedó en silencio, pero no estaba vacía. El funeral. En el velatorio hubo flores, pero también cartas. Ana repartió ejemplares del libro a los presentes. El padre Estebno leyó un pasaje al pie de la tumba. Quien escribe para el futuro nunca muere del todo. Rafael voló una cometa que tenía el nombre de su abuela, y el cielo recibió más que silencio. La herencia. No hubo herencia material, solo páginas. Rafael heredó el cuaderno azul. Ana heredó el coraje de hablar, de lo que siente. Julio tomó una fotografía de su infancia, y Beatriz prometió escribir sobre la vida de Elena en otros periódicos, porque historias como esta no pertenecen a un solo lugar. El nuevo ritual. Cada semana, Rafael escribe una carta a su abuela. Pide consejos, cuenta victorias. Ana guarda todo en una caja de madera nueva. A veces escriben juntos. Ella todavía está aquí, solo ha cambiado de forma, dice Ana. Y cuando sopla el viento, parece que Elena responde con hojas meciéndose. El tiempo plantado. Meses después, en el jardín de la casa, las flores florecen alrededor de la higuera. Rafael cuelga papeles con palabras en los árboles. Julio lee cuentos a los niños en el balcón. Ana escribe su segundo libro, El día que mi madre me escribió para encontrarme. Y así, el tiempo continúa floreciendo con amor escrito. La exposición Beatriz organizó una exposición con cartas de Elena. Las paredes de la galería estaban llenas de palabras cosidas con alma. Personas de distintas edades leen en silencio, conmovidas. Una niña llamada Isadora escribió allí su primera carta. Ana lloró cuando lo vio. Elena continuó plantando palabras, incluso cuando estaba ausente. La carta encontrada, Rafael encontró una carta que nunca había sido leída. Estaba dentro de un libro de poesía antigua. Era una carta para Daniel, el padre de Ana. Ana lo leyó en voz alta. Te amé más de lo que el tiempo me permitió. Y así, otro trozo del pasado encontró su lugar en el presente. El cumpleaños, el día del 80 cumpleaños de Elena, que no celebraría, Ana organizó un picnic. Solamente se llevaron cartas como regalo. Cartas leídas, escritas, releídas. Rafael hizo una lectura pública. La abuela me enseñó que el anhelo puede ser tinta, y el viento aplaudió levemente. El encuentro inesperado. Durante una conferencia sobre el libro, Ana fue abordada por un hombre llamado Gabriel. Llevaba una carta escrita a mano por Elena. Ella me encontró cuando estaba perdido, dijo. La carta había sido dejada en el banco de la estación, donde casi renunció a la vida. La historia cerró como un abrazo. La biblioteca viva. Con el apoyo de la comunidad, Ana y Rafael inauguraron la Biblioteca Elena Duarte. Cada visitante podía dejar o llevarse una carta. Los sobres estaban delicadamente pegados en las paredes. Julio se encargaba del jardín. Y cada semana, nuevos visitantes llegaban con historias en sus manos y fe en sus corazones. La carta de Ana se sentó a escribir su primera carta al futuro. Le escribió a una Ana de pelo blanco y alma ligera. Espero que hayas aprendido a perdonarte como lo hizo mamá. Lo dobló con cuidado y lo puso en la caja. Rafael la observó en silencio, como lo había hecho antes con Elena. La documentalista, Beatriz, estrenó un documental llamado Cartas que tocan el tiempo. Contó la historia de Elena y su familia. Personas de todas partes enviaron videos contando cómo se sintieron impactados. La historia se volvió viral, pero Ana dijo, lo más hermoso es el silencio entre las palabras que dejó. La carta. En el tren, un conductor de tren encontró un sobre en el asiento vacío. Era una copia de la primera carta de Elena. No sabía quién lo había dejado, pero lo leyó en voz alta en la cabina. Él lloró, y por un momento sintió que llevaba consigo algo más que pasajeros. Llevaba almas esperanzadas. La nueva escritora Isadora, la niña de la exposición,
escribió su primer libro. En el prefacio escribió: Elena me enseñó que incluso lo invisible se puede traducir al papel. Ana estaba en la primera fila, en el lanzamiento, y Rafael le entregó un sobre. Para cuando dudes del impacto que tuviste. El tiempo volvió. Años después, el adulto Rafael encontró una carta con su nombre. Para cuando te conviertas en todo lo que soñaste. Era de Elena. Lloró como un niño. Salió al jardín, se sentó bajo la higuera y escribió: Querida abuela, todo ha florecido. Y el viento, como siempre, llevó la respuesta al cielo. ¿Crees que las palabras pueden atravesar el tiempo? Esta es la historia de Elena, una mujer que escribió cartas al futuro, a la hija que aún no entendía, al nieto que un día entendería, al amor que se fue, a ella misma. Es la historia de una familia unida por papeles, sueños y silencios. Se trata de cómo lo que parece pequeño, como una letra, puede cambiar destinos. Si esta historia te conmovió, escribe algo en los comentarios. Cuéntanos qué sentiste. Deja tu like para que este mensaje llegue más lejos. Comparte con personas que necesitan un recordatorio de que el amor no muere, cambia de forma. Cartas que tocan el tiempo. Tal vez hoy, una de ellas te toque a ti.